Muy buenas noches, estimados compañeros. Vamos a dar inicio porque es la última semana y deben tener mucho trabajito, ¿no? Siempre nos dan a último. Una vez que hagan en la plataforma la evaluación al docente, les va a habilitar el producto final. ¿No ves? Creo que ya saben ustedes. Espero que nadie vaya a segundo turno, ¿no? Me falta calificar, mañana lo voy a hacer los dos trabajos de la tercera semana. Muy bien, entonces, la primera parte vamos a dar lectura porque necesitamos mayor participación del foro y para ello necesito pues sus logros, ¿no? De aumentar puntajes. He visto que en los foros está muy bien. La mayoría tiene buena nota y espero que se logre con satisfacción todo este módulo. ¿Ya? Entonces, al final vamos a llamar la lista, pero rapidito, María Aldana, Aruquipa Fernández. Buenas noches, Lisa, presente. Ya. Cahuana Quispe, Raúl. Presente, licenciado, buenas Muy noches. bien. Te has olvidado, tienes que comentar Raúl, ¿no ve? Te has olvidado esa partecita. Sí, Breve nada foro, más. Breve, sí. Es para que vean que están entrando para esa situación. Casinas. Buenas noches, dice presente. Muy bien. Calle Quispe. Presente, licenciado. Muy Buenas bien. noches. Chura, Brígida. Buenas noches, licenciado, presente. Gracias. Colque García. Presente, buenas noches, licenciado. Muy bien. Flores Alcalá. Flores Choquehuanca. Buenas noches, licenciado, presente. Muy bien. Yusco González. López Paola. Buenas noches, licenciado, presente. Muy bien. Mamani Santos Giovanna. Presente, buenas noches, licenciado. Gracias. Mamani Yanarico Yesenia. Mayorga Neisa. Abner Paco. Buenas noches, licenciado, presente. Gracias. Parisaca Areli. Quiñones Henry. Dosmeri Quispe. Presente, licenciado, buenas noches. Gracias. Quispe Quenta Sergio. Daniela Ramírez. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Dendón. Presente, buenas noches. Freddy Vera. Buenas noches, presente. Villegas Olivia. Presente, licenciado. Muy bien. Vladimir Yugra. Presente, licenciado, buenas noches. Muy bien. ¿Alguien que llegó tarde? Aruquipa, Buenas noches, licenciado María Cristina Aldana. Muy bien. Aruquipa está, ¿no? Carolina. Sí, estoy. Muy bien. Me falta aquí Flores Alcalá, Natalie. Compañeros, muy buenas noches. Sí, yo acabo de ingresar también. Yesenia Mamani y Anarico. Ya. Muy bien. Ya está Flores Alcalá, Natalie. Saida Ayusco. Neisa Mayorga. Areli Parisaca, Quiñones. Bueno, y Sergio Quispe Quenta. Empezaremos. Les decía que esta semana es un poquito arduo para ustedes, así que vamos a hacer cortito hoy la sesión y veremos qué es lo que sucede con las instrucciones. Voy a compartir. Estaba viendo aquí la programación. ¿Dónde está? A ver. Aquí. Quiero que me digan qué es esto que os ha salido ustedes. A mí me han mandado otro, pero parece que es la misma, ¿no? Me confirman eso, ¿ya?
Esta temática que viene a ser de las reacciones químicas ya tiene algunos propósitos muy importantes que tomar en cuenta. Dice complementar los conocimientos adquiridos en las temáticas de las 3 semanas anteriores. Complementar. Consolidar los conceptos más relevantes respecto a la electroquímica y termoquímica para una mejor comprensión del desarrollo de la temática. Analizar las fórmulas y ecuaciones electroquímicas, así como los cálculos de las potenciales y parámetros termodinámicos para una mejor comprensión, así como su interpretación. Luego dice realizar la indagación de la experimentación de la electroquímica en su contexto y realidad. Me avisan, por favor, ya si alguien está esperando. Entonces, ¿cuál es la actividad en sí de esta semana? ¿Alguien quiere leer? Si se anima. Yo le hice. Adelante. Yo hice allá. Realiza la lectura del texto académico. Realizar las lecturas complementarias y videos de la semana y repasar los textos de la anterior semana. Con ayuda de las lecturas y videos complementarios, generar una presentación sobre una de las temáticas que el participante elija a lo largo de este módulo. Desarrollar los conceptos y fundamentos de la electroquímica y termoquímica que se muestran en el texto académico y en las lecturas complementarias. Muy bien, entonces fíjense, lo que tienen que hacer aquí es una presentación, no dice PowerPoint, ¿no? Hay muchas, aquí no va a haber mucho problema. Tomando en cuenta, dice aquí, las lecturas complementarias, los videos, todo lo que hemos tenido en las anteriores semanas, ¿no? Las ecuaciones, un ejercicio. Yo les recomendaría que por lo menos hagan 2 ejercicios, ¿no? No sé, como sugerencia, pero ya verán ustedes cómo lo hacen a creatividad de ustedes. Y los conceptos siempre, ¿ya? El formato de presentación, ahora sí, antes me estoy olvidando, apellido de la compañera. Aruquipa Lice. Aruquipa, muy bien. Estaba el compañero. Aquí, Lice. Apellido, por favor. Flores, presbítero. Flores, ratito. Choquehuanca. Listo, adelante. Ya. Formato de presentación de la tarea. Generar una presentación en PowerPoint, en ensayo descriptivo de uno de los temas de los contenidos, donde el participante podrá elegir dicho tema. El trabajo debe ser presentado en un documento PowerPoint con un máximo y mínimo de 10 y 8 páginas respectivamente. Se debe incluir una carátula con los siguientes datos: el programa que está cursando, el número y módulo que está desarrollando, nombres y apellidos completos y la fecha actual de presentación. El documento se debe subir a la plataforma en formato PPT. Muy bien. Producto de la primera actividad, presentación de un documento con la generación de una presentación descriptiva de una de las temáticas del módulo. Muy bien. ¿Se entiende, no, compañeros, esta parte? Dicen, buenas noches, justo le iba a pedir la palabra. No está bien clara las consignas del trabajo. Porque si arriba menciona hacer sobre un tema una presentación, por ejemplo, una de las temáticas que recuerdo es, digamos, la historia de la electroquímica. Exacto. Yo quiero hacer una presentación respecto a la historia de la electroquímica, pero en formato de la presentación habla de un ensayo descriptivo. Entonces, supongo que esto, por hacerlo rápido, no sé, se ha copiado de la anterior tarea. Exacto. Porque no está bien clara. Y más abajo también indica la cantidad de hojas, a ver. Pero no coinciden las consignas, dicen. Entonces, un poquito si nos puede guiar. ¿Hacemos parte a la instrucción que está arriba o lo que dice formato de presentación? Que ambos no coinciden. Eso sería... Sí, por eso estaba aquí en dudas, les preguntaba, ¿no? Si este formato es la que tienen, porque ha cambiado, creo. Bueno, aquí en las consignas, si se fijan, por eso no quería cambiar nada, porque esto lo tengo. ¿Dónde está?
con la ayuda de todo esto, dice, la actividad 1, desarrollar una presentación PPT. ¿Ve? Esa es la actividad. Entonces, con esta presentación que se va a hacer, porque al final dice, se debe subir a la plataforma en formato PPT, en presentación, ¿ve? Entonces, lo que quiere aquí hacerse es lo siguiente, ¿no? Si tú vas a elegir la historia de la electroquímica, seguramente vas a dar los aportes más importantes de los últimos 10 años, no sé, o 20 años, lo que más se utiliza, ¿no? Porque dice, tú eliges el tema de cualquiera de las 3 semanas, o también la última, y siguen aquí mencionando, ¿no? El trabajo debe ser presentado en un documento PPT, con un máximo mínimo de 10 y 8 páginas respectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Colocar la carátula, tus datos correspondientes, y a partir de eso haces, pues, la presentación, ¿no? Dice más o menos un ensayo descriptivo. Lo que quiere hacer aquí es ver los aportes más importantes. Y como cada consigna menciona en la parte superior, aquí, los conceptos y fundamentos de la electroquímica y termoquímica que se muestran en el texto académico y en las lecturas complementarias, ¿no? Entonces, si algún momento te gustó algún video o las experiencias que tú has hecho, puedes colocar, ¿no? No está tan tácito aquí. Entonces, para licenciado Reinaldo, vamos a hacer una presentación PPT. Porque, ¿qué nos dice más atrás? Presentar el documento con la generación de una presentación descriptiva. Bueno, más que todo va a ser descriptivo, ¿no? Más que todo, pero les sugiero que hagan, por lo menos algún ejercicio como somos de física química. 1 o 2, se decía. Cortitas, no grandes. Porque esto, si algún momento ustedes van a ser elegidos como docentes, les van a dar, pues, con anticipación para que te prepares, ¿no? Para dar un módulo, etcétera, etcétera, dentro de la especialidad. Bueno, entonces aquí nos dan a conocer normas APA, ya sabemos, texto de apoyo, documento con los parámetros de evaluación, presentación del documento, la descripción de manera clara y comprensible, y la redacción debe ser clara y original de trabajo. Entonces, para nosotros, vamos a hacer esta presentación, mínimo dice 8, 10 máximo. Para mí que está bien, ¿no? Se llega, porque en la presentación de PowerPoint, por ejemplo, se maneja esta regla de 70-30. 70 imagen, 30 de lectura. Bueno, esa es una gran mayoría. Pero aquí nos está pidiendo descriptivo, o sea, a la inversa, ¿no? Que sea más descriptivo y pocas imágenes, más o menos así. Entonces, vean ustedes cuáles de las temáticas que plantean de las 3 semanas lo pueden hacer. Si alguien se anima a hacer la pila de Daniel, genial, suficiente sobre eso. Cómo lo ha inventado, cómo se ha hecho, cómo puede aplicarlo. Y es corto, esa parte de la semana 4 es corto, ¿no? A menos yo lo veo de esa manera. Entonces, quedamos en eso, entre 8 y 10 páginas, en eso puede ser de 9, mínimo 8, dice, y colocamos eso, ¿no? Siempre en la carátula sus datos correspondientes. Ahora, alguien me decía en el otro grupo, antes de esto, licenciado Reinaldo, no puedo subir. Lo pueden convertir en PDF, pues no hay problema. Pero si ustedes pueden, en el Drive también hay presentaciones, sí admite, ¿no? Entonces, esos aspectos, por favor, me tienen que hacer conocer si tuviesen algún lío, ¿no? Porque el tiempo es el problema. A veces lo dejamos por último y nos pisa el tiempo, ¿no? Tenemos compromisos, nos llaman y ahí estamos en correteos. Por eso quiero yo darles más tiempito, hoy lunes 16, tengan para este fin de semana. ¿Listo? Entonces, con estas consignas que tenemos, van a dar siempre esa lectura, es desarrollar una presentación con todos estos acápites y máximo 10 y 8 páginas, ¿no? Complementando con todo lo que hay Hay mucha información sobre nuestro tema. Ya podemos adecuarlo de la mejor manera. Y felicidades a los compañeros que han hecho los experimentos recién en su casa, pero ha funcionado, genial. Entonces sería para una primera actividad.
Para el segundo, ahora sí requiero bastante participación, compañeros, ¿no? Para el foro académico, dice, luego de realizar la lectura de baterías de litio, un mundo nuevo, ingrese a la plataforma, segmento de foro debate y responda a las preguntas. No se olviden, por favor. Aquí sí o sí tienes que responder esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia del tema que eligió para su propuesta en la presentación PPT? Dice. ¿Alguien tiene alguna ya propuesta más o menos? Puede compartir, hacia grandes rasgos, aunque puede cambiar después. Dicen, lo que le mencionaba hace un momento, quizás también un poco de guía, si es de alguna actividad de la que hemos hecho o de los textos académicos. Otro porque mi persona estaba un poco quizás queriendo hacer respecto a la historia de la electroquímica, pero ahora que usted lo menciona, quizás algún ejercicio, a lo mejor habrá que un poquito cambiar y leer algo más los textos de cada semana. No sé, o se puede hacer netamente descriptivo, Lisen. Yo les sugiero esto, no es obligatorio, pero siempre debemos caracterizarnos porque manejamos números, manejamos álgebra, aritmética, entonces debemos dar no solamente teoría, está bien, pero hagamos un poquito un ejercicio corto, como te digo, ¿no? Que tú por lo menos has aprendido un catión, un anión, que es un cátodo, un ánodo, mínimamente, ¿no? Que manejamos fórmulas. Ahora, en relación a las temáticas, estaba viendo aquí, donde he leído, a ver, aquí, ¿dónde está? Estas dos, hay que resolver estos tres ejercicios. La presentación, participación de la participante en el foro, expresado intervención. A ver, ¿qué dicen los criterios de evaluación? Las intervenciones de los participantes sean sucintas, claras y con un manejo conceptual riguroso. Las intervenciones también se deben complementar en las sesiones sincrónicas. Las respuestas deben ser ilustrativas, presentar ejemplos. Eso les decía. Un ejemplo, un ejercicio cortito, así breve. De forma complementaria, la participante debe optar con un comentario en almentos. Bueno, eso debe ser en el foro, en una intervención por lo menos, dice, ¿no? De uno de sus compañeros. Creo que lo han hecho rapidito esta guía. Sí, no menciona aquí, ¿no? No lo veo esto de compañeros en el foro. Dice aquí, luego de la lectura batería de litio, ingresa a la plataforma, pero hay que responder esto, ¿no? Esta primera pregunta, esta segunda y la tercera de los ejercicios. Entonces, si alguien tuviese, si tú vas a hacer sobre la historia, decía que no te va a alcanzar esas 8 presentaciones, muy corta, ¿no? Pero nos piden simplemente así. Tienes que ver los últimos aportes, o tal vez el primer aporte de hace un siglo, y ha sido impactante que sigue utilizando hoy en día. O tal vez hablar, les decía, de las celdas galvánicas, que todavía se maneja, aunque existe un poquito de cambio con esto de las pilas alcalinas. Puede ser, ¿no? Una descripción sobre este tipo del tema que estás tocando. Como es abierto, pues no se puede encajar a toditos, ¿no? Y ya les dije, eso quiere la universidad pedagógica, que de ustedes nazca ese tipo de creatividades y los relacionas en la descripción que vas a hacer. No es resumen, ojo, no es resumen, o sea, no es agarrar una plataforma y resumirlo, no, sino hay que contextualizarlo. Por eso arriba, ¿no? En la cocina decía, tratar de conceptos fundamentales, de forma, si hubiese, dice. No es cerrado, pero por lo menos agregar esos puntos para que se nos vaya colocando, ¿no? Entonces, estas dos preguntas
yo quisiera saber si alguien ya tiene otro tema aparte de ti, ¿no? ¿Cuál es la importancia del tema que eligió? Yo puedo hacer de la pila de Daniel, que me encanta. Alguien puede hacer reacciones redox. Alguien puede hacer sobre cómo es reconocer el cátodo y ánodo. O cómo inventar una pila casera. Mire que hay una serie de situaciones, ¿no? Para aprovechar estos conceptos, dice, de lo que viene a ser termoquímica y dónde ingresan. Porque generalmente los estudiantes, cuando entramos a redox, ya se pierden. Es árido esa parte, hasta yo me doy cuenta que de estudiante. Claro, yo sabía, pero mecánicamente, ¿no? Estos son los electrolitos que conducen la energía eléctrica. Ya bueno, eso sí sabía. Pero cuando ya aparecen fórmulas, un poquito, ¿por qué cero? ¿Por qué el más uno? Es un protón. ¿Por qué es un protón? Un electrón. ¿Por qué va a la derecha, a la izquierda? Ah, esto es oxidación, reducción. Estos aspectos, estos conceptos que hemos manejado, se tienen que reflejar, dice, ¿no? En la presentación. Y lo propio en el foro. En el foro no te pide, pues, cantidad de palabras, ¿no? Para mí, estas dos preguntas lo haría en una plana y luego los ejercicios, ¿no? Y cuando me dice aquí cómo se puede añadir un experimento a partir de la temática que eligió, en la primera actividad, dice, si tú has elegido esto de la historia, ¿cómo puedes experimentar? A eso iba, ¿no? Los puntos más importantes tienes que señalar, el aporte, pero experimentalmente, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo se puede añadir? Dice. Tal vez con el manejo del celular, con una aplicación, simulación, no lo sé. Entonces, eso va a la creatividad de ustedes, ¿no? Entonces tú aquí responderás, de acuerdo al siguiente enlace que se puede bajar en el tablet y en el contexto educativo que trabajo, los estudiantes tienen todos celulares, o una gran mayoría. Y por lo tanto, hacemos los siguientes ejercicios, reconociendo el cátodo y ánodo cuando se cambia una solución salina, una azucarada y agua pura, por ejemplo, ¿no? Que tiene un pH neutro, digamos, 7. Entonces, como propuesta, ¿no? Si tienes el dibujo, genial. Algunos lo han hecho a bolígrafo y lo han pintado. Sí, puede ser. No te dice esas situaciones, pero la tenemos que responder esto, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejercicios que resolver. Aquí ustedes lo van a hacer, dice. Resuelva, dice, ¿no? Tienen en cuenta potenciales. Estos potenciales estándar lo pueden encontrar ustedes en la internet. Están ya calculados para esta reacción, ¿no? ¿Recuerdan de este ejercicio, ¿no? Que hemos hecho? De qué manera se van los electrones. Y eso va por la afinidad electrónica. ¿Recuerdan eso de la anterior clase? Teniendo en cuenta los potenciales estándar, indicar en qué sentido tendría lugar espontáneamente la siguiente reacción. Entonces aquí, esto hay que separarlos, ¿no? Uno va a ser oxidación y el otro reducción. Esto, por ejemplo, ya está resuelto. Enseguida vamos a ver en el texto académico. Y la presentación, dice, ¿ve? La presencia y participación de participantes expresado en su intervención. Lectura del artículo. Y creo que esto ya hemos dado a conocer. Entonces, el foro simplemente, compañeros, es responder y hacer los ejercicios correspondientes. Y ya estaría. Yo les sugiero que avancen primero con esto y también esta presentación que lo van a acabar. Lo que quiero ahora es... Dime. Indica en el grupo de WhatsApp que están esperando a algunos compañeros. Wow. Mil disculpas, licenciado. No te preocupes. Flores Alcalá, listo. ¿Y ahora dónde estoy? Aquí. Quería mostrarles esto de las orientaciones didácticas. Creo que es esto, sí. Hoy he bajado, creo que esto, sí. A ver.
reacciones químicas. No es la misma. Sí, es la misma. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Aquí está el texto académico. Ya, ahora sí, para el foro, compañeros, ya sus participaciones. Siempre los que quieren ganar esos puntos plus me dicen, ¿no? Aldana y participa. Por ahí Caguana y participa, ¿no ve? Sí, dime, te escucho. Sí, sobre la segunda pregunta del foro. Dice, ¿cómo ingresar un experimento? ¿Podría, por favor, cómo se puede añadir un experimento a partir de la temática que eligió en la actividad? O sea, vamos a hacer una descripción de un experimento. Sí, ¿cómo puede aquí? A ver, yo decía aquí, en el foro, ¿no? ¿Cuál es la importancia del tema que eligió? Digamos que yo he elegido pila de Daniel. Diré aquí su importancia. La pila de Daniel, que se inventó en tal año, que hasta hoy en día todavía se sigue utilizando. Ha sido un gran avance para la humanidad y todo, ¿no? Todos esos parámetros que voy a redactar. Hago esa redacción de un párrafo, me voy a la segunda, dice aquí, ¿cómo se puede añadir un experimento a partir de la temática que eligió? Como yo he elegido la pila de Daniel, ¿cómo haría yo ese experimento? Pero así, en palabras, ¿no? Yo diría, agruparía grupos de 5 a los estudiantes para que puedan recabar información, luego pediría materiales como ser 2 electrodos de 5 centímetros, así, pero todo descrito, ¿no? Eso haría. Ahora, si tú has elegido o alguien ha elegido reacciones redox, aquí dirá, ¿no? ¿Cuál es la importancia del tema que eligió? Es importante el proceso redox porque en la vida cotidiana ocurren estos dos fenómenos químicos, desde la alimentación hasta el corte de una manzana, de las frutas, etc., ¿no? Y por lo tanto es importante conservar los alimentos para que no se oxide. Bueno, es la importancia. ¿Cómo se puede añadir un experimento? Si yo tengo eso en mi unidad educativa, un refrigerador, en mi colegio yo tengo, ¿no? Mi colegio tiene para los estudiantes. Entonces yo puedo diseñar ahí, añadir. Yo diría, en la segunda clase, después de tomar los apuntes, podemos hacer el siguiente experimento, ¿no? Colocamos unas manzanas por grupo, partimos en 2, en 4, no sé, y controlamos el tiempo de oxidación a la intemperie. Bueno, entonces ese diseño, así en palabras cortitas, dice aquí, ¿cómo se puede añadir un experimento? Entonces tú dirás ahí, o tal vez en la corrosión o en la oxidación de los clavitos, que es algo natural y normal. Ustedes van a ver cuál de las temáticas quieren hacerlo, ¿no? Para este proceso. Así que, cuando dice añadir un experimento, se refiere cómo lo vas a ejecutar, pero en palabras, ¿no? Un párrafo, yo creo que de 5 o 6 líneas va a echar. A eso se refiere. ¿Algo más, compañeros? Por último, dicen de esta actividad, menciona la consigna luego de realizar la lectura Baterías de litio, un mundo nuevo. Pero por más que busco en la plataforma, no hay, dicen, nosotros tenemos que averiguar, no sé si será libro o si será algún, no sé, de alguna revista. A ver. Dice, al principio, luego de realizar la lectura Baterías de litio, un mundo nuevo, pero no hay en la plataforma ese material. Ya, yo he visto creo que en una lectura motivadora, voy a ver aquí, esto es del motor eléctrico. Veremos a ver en el 3, o es que he visto mal. Pero licenciado, dime. Esa lectura o ese video que nos está dando plataforma está de más, porque en base a eso no vamos a responder el foro. El foro es en base al trabajo que vamos a hacer de la actividad 4.
Ya, como es abierto, como les indicaba anteriormente, ese video que ha sido bajado también de YouTube, tal vez quiere alguien manejar y darlos en cuenta de eso, ¿no? Porque claramente para nosotros este foro es en base a esta lectura. Hay que buscar, creo que no lo veo. Baterías de litio en un mundo nuevo, dice. A ver, veremos si está en la plataforma. Aquí. Semana 4. No, sí, es este video, ¿no? Del que nos habla. A ver, veremos. Vamos a comenzar el bloque de métodos instrumentales, y para comenzar con este bloque vamos a empezar con el tema de electroquímica. Sin embargo, antes de empezar en los detalles del tema de electroquímica, me gustaría comenzar con una pequeña motivación de por qué esos temas son importantes. Y una de las principales aplicaciones que tienen ahora el tema de la electroquímica es en el área de baterías. Entonces, como ustedes saben, el uso de las energías renovables se va incrementando en nuestra sociedad. Y las energías renovables, por ejemplo la energía eólica o la energía solar, tienen el inconveniente que son fuentes de energía que son fluctuantes, es decir, no se mantienen constantes. Entonces esto quiere decir que vamos a requerir de métodos de almacenar esa energía de manera tal que podamos usarla cuando se requiere. Por ejemplo, en energía solar no podemos colectarla durante la noche, pero igual las personas requieren realizar actividades durante la noche. Entonces para eso se ha propuesto utilizar diferentes métodos electroquímicos, por ejemplo el uso de baterías. Inclusive se han creado nuevas tecnologías de baterías, como por ejemplo las baterías de flujo redox. Estas baterías son básicamente unos tanques que contienen el electrolito y que entonces luego ese electrolito es bombeado y ocurre la reacción química en unas placas, como se muestra acá. Entonces la capacidad de almacenamiento de la batería va a depender básicamente del tamaño que tengan estos tanques. Y de hecho en algunos países, como por ejemplo en Alemania, han hecho baterías sumamente enormes que funcionan bajo esta tecnología. Entonces, pueden utilizarse tanto para almacenar energía solar como energía eólica. Y en realidad nuestra sociedad entonces está cambiando hacia un uso más democrático de la energía, en donde las personas lentamente van a ser capaces de producir la electricidad o la energía en sus casas y almacenarla en sistemas de baterías. Inclusive si lo pensamos, ya nosotros estamos sumamente vinculados con el uso de baterías cuando hablamos de nuestros implementos eléctricos como la computadora, el teléfono celular, etc. Entonces, quisiera comenzar con una pregunta, y es: ¿cuál creen ustedes que es la mayor fuente de emisiones de CO2 en Costa Rica? Entonces tenemos varias opciones: ganado, transporte, cemento, quemas e industria. Bueno, en realidad la fuente que produce mayor CO2 es el transporte. En realidad el transporte ocupa casi el 70% de las emisiones en Costa Rica. Y ese transporte, si lo analizamos en detalle, en realidad la mayor parte de las emisiones corresponden a automóviles de uso particular. Entonces el uso del transporte individual es una de las mayores fuentes de contaminación de CO2 en nuestro país. Algunos datos. En el video no escuchamos nada, licenciado. En el 3,8% del territorio nacional. O sea que vean que la mayor parte de toda la flota. Ya, a ver, Quiñones ya llegó. A ver, ¿dónde está? De toda la flota de vehículos de Costa Rica en realidad se concentra en central, y eso hace que la densidad de autos sea enorme. Para el año 2015 la flota vehicular consistía en un 60% de automóviles versus un 1.28% de autobuses. Vean que contribuye a las flota eléctrica deben tener una forma de almacenar esa energía, y esa forma son el uso de baterías.
Entonces, inclusive las baterías de litio han sido tan importantes que el año pasado se les otorgó a los que crearon las baterías de litio, que son los que utilizamos en las computadoras y en los celulares, el premio Nobel de la química. De hecho, el investigador que tenemos acá, Goodenough, es el apellido, se lo otorgó, creo que él tiene aproximadamente 97 años, más o menos. Entonces, de hecho, él no fue capaz de dar la charla cuando se le otorgó el premio Nobel. Les voy a dejar en el entorno virtual, de hecho, el video de su charla Nobel. Entonces, ¿por qué es una batería? Entonces, una batería básicamente consiste de tres partes. Vamos a tener un electrodo positivo, un electrodo negativo y el electrolito. En el caso de las baterías de litio, el electrodo positivo puede ser grafito y el negativo puede ser, por ejemplo, litio. Y el electrolito, son electrolitos que no son electrosos. Algunas de las desventajas que tienen estas baterías es que contienen cobalto, sobre todo en la parte donde se almacena el litio, que es cancerígeno y se extraen de lugares como conflictivos políticamente como Congo. Y el litio en Costa Rica no se puede reciclar y es bastante caro. Entonces, volviendo al tema del transporte, una conclusión es también que si tomamos en cuenta que el 70% de la flota vehicular se concentra en el Valle Central, entonces la solución al problema de transporte en Costa Rica y la solución del CO2 no es la introducción de más autos, aunque sean autos eléctricos, igual van a continuar ocupando espacio. Entonces, el plan que ha propuesto el gobierno en su plan nacional de descarbonización 2018-2050 ha sido, así lo mencionó la primera dama, de empezar a cambiar el esquema de este premio, donde lo más importante es el carro y empiece a invertirla de la forma tal que lo más importante sea el peatón. Entonces, más o menos, la filosofía que se pretende es que sea así. El peatón va a tener la prioridad, luego la bicicleta, tren eléctrico, autobús de transporte colectivo y por último automóvil y transporte individual, de manera tal que se promueva formas de transporte más amigables con el ambiente y que de esa forma se busque minimizar el uso de transporte individual como los automóviles. Entonces, por ejemplo, en mi grupo de investigación, en el Centro de Electroquímica y Energía Química, estamos trabajando en una batería amigable para promover el transporte amigable. Y es que uno de los problemas es que las baterías de litio en realidad no son amigables con el ambiente desde el punto de vista que son contaminantes. Entonces, en nuestro proyecto que nosotros hemos planteado una batería que funciona a partir de aluminio, que el aluminio es el elemento más abundante, es amigable con el ambiente y es 10 veces más barato que el litio, además de que es reciclable. Es una opción que sería más amigable con el ambiente. Entonces, mi grupo de investigación se llama La Volta y tenemos estudiantes de diferentes partes. Tenemos David, aquí está David sintetizando un electrolito, por ejemplo. Tenemos a Angie, que es una estudiante de Panamá. Y acá está Angie, que trabaja en el laboratorio armando algunas baterías. Por ejemplo, estos son algunos de los diseños de baterías. Podemos hacer baterías con forma de botón. Tenemos algunas baterías que funcionan en flujo. De hecho, esta acá es un dial. Entonces, en realidad acá está fluyendo el electrolito a través de la batería, puede ingresar y luego sale por este lado. Y acá tenemos dentro de los electrodos. Es un diseño de batería aluminio. Y acá este es un diseño de batería ion aluminio, que es un diseño diferente que se parece mucho más a las baterías de litio que conocemos. Eso sería lo que quería compartirles en cuanto a la importancia de la electroquímica que tenemos actualmente en nuestro país. Bueno, interesante esto, ¿no? De lo que viene a ser la parte más práctica y didáctica, el planteamiento del problema. Wow. Entonces me refiero, creo que se refiere a eso, ¿no? Luego de realizar la lectura Baterías de litio en el mundo nuevo, ingresa a la plataforma de segmento de Foro Debate, dice. Yo pienso que ha sido esa presentación del video. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Creo que no se refiere a eso. Licenciado, en base a la pregunta del foro, me parece que no tiene nada que ver, sigo en lo mismo, licenciado. A ver, leemos la pregunta del foro. El foro dice, ¿cuál es la importancia del tema que eligió para su propuesta en la presentación? No nos está diciendo en base al video. Creo que ahí ha habido un error de planteo de tarea. Sí, realmente.
Estoy viendo eso. Bueno, tal vez como referencia está dando, ¿no? Eso, de ver ese video y darle importancia, digamos, si alguien elige eso. O también alguien ha elegido otra temática. Entonces, pero ojo, aquí dice, ¿cuál es la importancia del tema que eligió para su propuesta en la presentación de PPT 19, de la primera? Si tú has hecho aquí, a eso quiero entender, ¿no? En esto, en la primera actividad de la presentación, como tú has elegido esos electrodos que ha hablado en ese video, yo pienso que va relacionado a eso, ¿no? Porque aquí dice, luego de realizar la lectura, ingresa al botón de segmento de foro debate. Mire que no me da. ¿Puedo elegir algunos parámetros importantes? Sí, del ion, cation, lo que muestra esas operaciones, pero simplemente, sin cálculos, ¿no? Simplemente está mostrando ahí las reacciones que existen. Yo puedo tal vez colocar así de esa manera, siempre y cuando haya elegido yo el tipo de presentación en la primera parte de la actividad 1. A mí yo lo entiendo así. El foro casi no va a tener mucho problema, ¿no? Es un foro abierto y que esté relacionado. Ahora, ¿cómo puedes diseñar un experimento o añadir? Ahí les decía yo, hay muchos simuladores, tal vez existe en el PET. No vas a presentar todo, ¿no? Simplemente añadir un experimento, ¿no? Yo puedo colocar, por ejemplo, en el siguiente enlace se encontrará para hacer el cambio de electrodos. De acuerdo a su afinidad electrónica, se generará el movimiento de energía eléctrica. Bueno, simplemente dice un experimento, ¿no? Puede ser virtual o también en forma presencial. No dice nada aquí, no nos pide, es abierto, ¿no? Nos da mucha amplitud. ¿Algo más, compañeros? ¿Ya dado? Entonces pasaremos al texto académico. Ya se refiere a estas temáticas, un resumen de conocimientos, que son iones, las celdas, potencial de Nernst, de membrana y ejemplos, ¿no? La capacidad doble, fenómenos. Bueno, esas son lecturas, ¿ya? Que seguramente ustedes lo van a verificar esto. Sabemos que una reacción química es el tema principal que nos va a englobar a nosotros relacionados netamente a electroquímica. Y entonces tenemos que hacer hincapié en estos términos, ¿no? Especialmente oxidación-reducción. Ese es el punto central de nuestra temática. Y aquí tenemos las reacciones químicas. Uno de los aportes, fíjense, de 1700 a 1800, ya bastante tiempo, ¿no? El aporte de Michel Faraday. Entonces, es el fundador, menciona, del electromagnetismo y la electroquímica. ¿Puedes dar una lectura aquí, Quiñones, por favor? Ya llegó Quiñones, creo. ¿O alguien? Buenas noches, Winston, Aldana. Adelante. Ya. Electromagnetismo y la electroquímica. El inventor, de origen humilde, su familia no pudo contestarle una educación superior. Sin embargo, de los 14 a los 21 años, Faraday estudió por su cuenta diversas disciplinas científicas, entregándose a la lectura de libros especializados que tenía a su alcance como aprendiz de encuadernador en Londres. A los 22 años de edad, después de asistir a las clases del químico Humphrey Davy,
pasó a ser su asistente en la Royal Institutions de Londres. Este trabajo le proporcionó a la oportunidad de viajar con su mentor a diversos países europeos y entrar en contacto con otros reputados científicos, así como participar en experimentos que sus colegas llevaban a cabo en la Royal Institutions. Descubrimientos. Su trabajo fue fundamental en el desarrollo de la electricidad. Descubrió que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. Faraday proporcionó las bases de la teoría del electromagnetismo que más tarde desarrollaría Maxwell, al que dedicaremos el próximo artículo de la sesión del blog Científicos que cambiaron el mundo y que ha posibilitado el origen de la industria eléctrica. El catedrático de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad de Sevilla, España, Bernardo Rivero Garayo explica: sin el desarrollo del electromagnetismo y de sus aplicaciones técnicas, nos alumbraríamos con velas o quinques. Las fábricas usarían la energía de los molinos de agua o de viento, y prácticamente casi ninguna de las industrias actuales, electroquímica, automovilística, electrónica, etcétera, existiría hoy día. Muy bien, entonces el autor de este texto nos hace conocer ese punto, ¿no? Inclusive nos propone aquí, dice, observa los siguientes videos complementarios a la lectura, seguramente para profundizar toda esta parte, ¿no? Si alguien entonces va a ver esta parte, lo va a hacer, ¿no? Del primer motor eléctrico de ese año. Ahora, fíjense en todo esto. También nos muestran los fundamentos de la termodinámica, electroquímica, para ver aquellos cambios químicos que se tienen, ¿no?, dentro de la parte de la electricidad que se genera en los movimientos de electrones, ¿no? Ahora, ojo, este tipo de movimientos son pues muy pequeñitos. Recuerdan que en la tabla de potencial estándar, cada reacción ya está dada, pero son muy cortitas, no son grandes, pero sí se da. Y para eso, se generan muchos equipos que hoy en día tenemos, algunas baterías ya que vienen con algunos celulares, ¿no?, de alta gama. Entonces, quizás podríamos relacionar estos puntos. Y dentro de este aspecto, lo que hace este texto de la semana, hace un resumen general, ¿no? Y esto ya lo hemos visto desde las anteriores clases, que es un ion en una disolución, cómo se carga una sustancia, cómo se genera la oxidación, la reducción, a qué se llama sustancia, que hemos dicho, oxidante, ¿no? ¿Quién es el reductor? Entonces son temáticas que nos hacen conocer, ¿no?, aquellos parámetros de lo que vienen a ser los electrolitos. Entonces, hay una clasificación enorme de los electroactivos fuertes y los débiles, que también hemos hablado. A ver, tengo aquí una... ¿Dónde está? Hemos hecho... wow. No, ¿dónde hemos hecho? Pero recuerdo que... ¿cuáles serán los electrolitos fuertes? ¿No? Los débiles y los no electrolitos. Hay una clasificación, que también hay tablas, ¿no?, que nos dan a todos estos parámetros. Entonces, este tratamiento termodinámico de iones, ¿ya?, que muchas veces a los estudiantes cuando están en cuarto, tercero, hacemos prácticas,
ellos te manifiestan, ¿no? Profe Reinaldo, está aquí caliente el tubo, ¿qué ha pasado, no? A ver, ¿no? Y los chicos, la curiosidad siempre les dan a conocer. Y esos son los momentos que hay que aprovechar con ellos, ¿no? Y explicarles, esto es una reacción exotérmica, se llama así, porque libera una cierta cantidad de calor, ¿no? Y esto se llama endotérmica porque estamos calentando en el mechero, este tubo de ensayo. Eso se llama una reacción porque requiere calor para su propia reacción, no son espontáneas. Entonces, empíricamente, hasta el momento en tercero o cuarto se puede hacer, pero por lo menos ellos ya van a saber que es una reacción exotérmica y endotérmica. ¿Para qué? Porque al margen de ser una reacción exotérmica, también se presenta una reacción de redox. Ustedes saben perfectamente en eso. Entonces, el potencial ya habíamos mencionado que se mide en voltios, ya habíamos mencionado también esto, ¿no? Y el anión, la carga que tiene es por la presencia negativa o positiva, ¿no? Que habíamos mencionado. Y también esto hemos hecho la igualación, ¿no? Del 0 al más 2, del 2 al 0, oxidación, reducción, etcétera, semireacciones. Pero ¿qué pasaría cuando ya es un poquito más complicado, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a hacer una electrólisis del agua, por ejemplo, es que también es un tema muy bonito y fácil de hacer, ¿no? Con un conductímetro casero. Entonces pueden colocar esto es de agua oxigenada, obviamente, ¿no? Pueden hacer el ejemplo de la electrólisis, pero en forma teórica, ¿no? Cómo diseñar. Pero ¿qué sucedería? Ustedes saben perfectamente que en los libros de química ya vienen algunas reacciones. Y recuerden que la anterior semana habíamos hecho algunos puntos de todo este tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ajustar la semireacción de reducción del anión dicromato a cromo 3. ¿Recuerdan esto, no? ¿Cómo se hace? No quiero cómo hacer, el año pasado creo que era, ¿no? Licenciado, ¿puede explicarnos? Nos hemos olvidado. No creo, somos de física química, no podemos olvidarnos. Esto, por ejemplo, lo vamos a hacer, dicromato a cromo 3. Son semireacciones. Vamos a resolver simplemente como recuerdo, ejercicio. Entonces, para esto voy a tener que escribir el dicromato y al otro lado el cromo más 3, ¿no? Eso es lo que nos dice en la propuesta del cuaderno. Y ustedes saben que cuando son semireacciones pueden estar en un medio ácido y en un medio básico. Mientras yo voy a ir escribiendo, alguien me da las características, ¿sí? Así en palabras. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la característica principal para poder igualar los hidrógenos cuando son en medio ácido? ¿Alguien recuerda? Dicromato, cromo 3. Listo. Entonces, todo eso lo que está aquí, todo este proceso que está mencionando, ¿no? De los intercambios de electrones, aquí está haciendo paso por paso. Y cómo se realiza la igualación. Y luego dice aquí el medio básico, ¿cómo sería? ¿No? Se añaden oxidrilos, pero haremos un pequeño repaso como ayuda a memoria. Entonces aquí lo que debemos aprovechar cuando sea estudiante es inclusive cómo se forma el dicromato, ¿no? A ver, los estudiantes es un problema. No siempre somos los mismos docentes en cada nivel, ¿no? A veces el de biología da y a veces estamos renegando porque no ha acaparado, todo un lío es. Entonces nosotros tenemos que dar un pequeño resumen de ayuda a memoria a los chicos, ¿no? Entonces
¿Alguien quiere ayudarme en esto, en hacer la igualación? Es medio ácido, ¿ya? Esto va a ser medio ácido. El medio ácido. Yo sé que alguien dirá, pero esto ya sabemos. Sí, sabemos, pero algunos no. Les comento que no. Ya, entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo primero que hacemos es igualar a nivel másico, ¿no ve? Tengo 2 cromos, colocaría aquí 2 cromos. Como tengo 7 oxígenos, ¿qué agrego? Ahora sí, me tiene que ayudar. 7 moléculas de agua. Ya. Apellido antes. Veralisen. Ya, gracias. 7 moléculas de agua. ¿Cuánto coloco aquí su número de oxidación del agua? 1 más. No, 0. Del agua, sí, del hidrógeno estaba pensando. Hidrógeno 0. No se ioniza esto. Sí. Muy bien, gracias. Como tengo aquí 7 moléculas de agua, hacia este lado debo colocar 14 protones, ¿no ve? 14 protones, y los protones siempre tienen más 1. Creo que aquí estabas diciendo esto. Muy bien, ya tengo ahí las semillas de acción, ¿no? Esto es líquido, por si acaso. En este caso, ¿cómo hago la igualación de electrones? Porque me falta aquí todavía, ¿no? ¿Cómo se hace ¿Cuántos tendría aquí el nivel de carga electrónica? ¿Recuerdan? Aquí tengo 14 por 1, 14 positivos, y aquí tendrían 2 negativos. Entonces sería 14 positivos menos 2, 12 sería, ¿no? Sería 12. Entonces la carga total eléctrica sería positivo 12. En el otro lado, 7 por 0 es 0. Aquí 2 por 3 es 6. 6 más 0, 6. Entonces, este es un proceso de reducción, ¿no es cierto? Porque si yo hago la comparación del 12 al 6, me va a dar reducción. Y por lo tanto, aquí debo agregar los 6 electrones. Entonces, esta semiecuación ya estaría igualado en este caso. ¿Qué pasaría ahora si este mismo ejercicio fuese en un medio básico? Los que tienen el libro de Álvarez, del amigo, creo que se escuchaba el compañero, pone bastantes semireacciones, ¿no? ¿Qué pasaría este mismo ejercicio, pero en medio básico? ¿Ya? Aquí es el dicromato, menos 2, acuoso, debe pasar a cromo más 3, también es acuoso, y quiero ver el medio básico. El sistema se maneja de la misma manera. Tengo 2 cromos aquí, por lo tanto, yo debo colocar aquí los 2 cromos. ¿Listo? Ahora sí, si en un minuto nadie responde, tú sigues participando, ¿ya? Esperaremos. ¿Alguien me dice cómo se hace la igualación en medio básico? Aguas y oxidrilos. Muy bien, pero ¿cómo coloco? Esto es 7, ojo, esto es 7 oxígenos. 7 aguas, 14 oxidrilos. Muy bien. Aquí tengo 7 oxígenos, por lo tanto debo colocar 7 aguas. Esto tiene 0 y es líquido, por lo tanto hacia este lado debo duplicar eso, ¿no? Y coloco yo 14 aguas aquí, con la carga 0, esto es líquido, y por lo tanto hacia este otro lado, como tengo 14 aguas, aquí tengo que colocar 14 oxidrilos. Esto es negativo, ¿no? Acuoso, obviamente. Ya. ¿Qué podemos hacer aquí? Es simplemente anular, ¿no? Aquí tengo agua, 14 aguas, aquí 7 aguas, por lo tanto aquí me sobra 7H2O, líquido. Listo. Ahora sí, la carga eléctrica, ¿no? Que no se deben olvidar porque estamos en electroquímica. 7 por 0 sería 0. Solamente sería esta parte, ¿no? El menos 2. Aquí 7 por 0, 0. Aquí tengo 14 negativos.
Pero aquí yo tengo 6 positivos. En otra situación tendría más 6 menos 14, ¿están de acuerdo? Y esto sale menos 8. Allá. Entonces, la carga total aquí es menos 8. Por lo tanto, de menos 2 a menos 8, también nuevamente es reducción, ¿no? Aquí colocaría ¿cuánto? 6, ¿no? 6 electrones. Bueno, yo les decía, estos ejercicios así simples pueden colocar, ¿no? No es obligatorio, reitero, pero así. Una semireacción en medio ácido, una semireacción en medio básico. Y aquí podemos colocar otros, ¿no? Otras sustancias, zinc, plata, etc. Entonces, fíjense que yo puedo aprovechar este espacio y colocar en mi trabajo, ¿no? Dentro de este proceso que existe de reducción en ambos casos. Por lo tanto, eso es lo que manifiesta en esta parte, ¿no? Para ajustar una semireacción, sucede esto, se ajusta el átomo que intercambian electrones, bueno, todos esos parámetros que nos dan, ¿no? Aquí están los OH que se añade, aquí viene ya un metal, etc. Las celdas electroquímicas también ya lo hemos visto, ¿no? ¿Recuerdan de las pilas cómo se diseñan? Se van separando esto, ¿no? Para cada caso. ¿Qué más? Esto ya lo hemos hecho también. El ánodo siempre va a ser el proceso de oxidación, en el otro caso la reducción. De aquí lo que les decía, ¿no? La flecha de la movida de los electrones va a depender, hemos dicho, de la afinidad electrónica. Si esto es zinc y esto es cobre, ya sabemos a cuál lado va a ir, ¿no? ¿Quién tiene mayor cantidad de afinidad electrónica? Y eso también está en las tablas periódicas que viene, que lo podemos verificar. Y así podemos ver estas situaciones de cada caso. Para terminar, yo quisiera mostrarles la parte de la ecuación de Nernst, ya, con un simple ejercicio. Aquí voy a agregar una hoja y Nernst, ¿cómo se escribe? Nernst, creo que es así, ya. Entonces, Nernst generalmente hace, ¿se acuerdan del equilibrio químico, compañeros? ¿Cuándo habrá equilibrio químico? ¿Recuerdan de eso? Cuando una reacción es reversible, ¿no? Y ese reversible se genera por la doble flechita. Entonces, la ecuación de Nernst lo que hace es buscar el potencial de equilibrio de los iones. Cuando existe una reacción química, va a tener un cierto tiempo, de acuerdo si es espontáneo o no espontáneo. En cualquiera de las dos opciones va a haber un equilibrio, siempre y cuando se deje un buen tiempo, ¿no? Que al final, Nernst, químico, ha indicado con una fórmula general, ya que menciona que para encontrar los iones de cualquier sustancia se debe utilizar, dice, más o menos el 61 logaritmo de la membrana intracelular, ¿ya? Aquí voy a colocar intracelular sobre la membrana externa, ¿no? Extracelular. Esta fórmula ya vienen en tablas, por si acaso, ¿no? Es para que la cantidad de en qué momento va una reacción química va a estabilizarse, va a tener el equilibrio. Por ejemplo, podemos tener al litio positivo, al sodio positivo, al potasio positivo,
una serie de cationes. Estos valores que estoy colocando aquí, voy a generar, se sacan de las tablas también, o les van a dar. Este va a ser haremos del potasio. ¿Ya? Este va a ser los valores intra, y esto va a ser externa. Entonces, generalmente les decía que viene en cantidades muy pequeñas. El sodio, por ejemplo, tiene 14 miliequivalentes por litro. Si es externa, tiene un rango desde 135 a 145 miliequivalentes por litro, ¿no? En el caso del sodio, es un poquito mayor, viene a ser 140 miliequivalentes por litro, y aquí 3.5, ese es el rango, ¿no? Hasta 5 miliequivalentes por litro. Entonces, si a mí me pidiesen calcular el potencial de equilibrio del ion potasio, entonces yo tendré que colocar, ¿no?, y decir, el potencial del catión sodio va a ser igual a menos 61 logaritmo, y aquí el valor de intracelular del potasio sería 140, ¿no?, miliequivalentes litros. Entonces yo haría esta fracción entre el valor extracelular. Como es un rango aquí de 3.5 a 5, puede tener cualquier valor, ¿no? Puede ser 3.6, 3.8, 4, 4.2, puede que llegue a 5, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos que es 4, estamos inventándonos en este punto, debemos sacar este valor. Y si hacemos esta operación con esta división, aquí viene a ser 35, y manejamos la calculadora, y esto nos da un valor de negativo 94 milivoltios. Fíjense, milivoltios. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos una reacción química donde interviene el potasio en una sal, quiere decir que este valor negativo va a cesar ya a la reacción de equilibrio, y entonces su valor en voltaje va a ser a eso, menos 94 milivoltios. O sea, es muy pequeñito, ¿no? Mili. Entonces, NET hace ese tipo de situaciones, ¿no?, para encontrar. Ahora alguien dirá, ¿no?, este tipo de reacciones en el colegio, ¿para qué servirá? Obviamente que en las grandes empresas de anillos de oro, donde manejan, aquí en la ciudad de La Paz hay una empresa grande por la avenida Vázquez, donde hacen un control muy estricto, ¿ya? Para mujeres y varones, trabajan por turnos, pero elaboran ahí unas joyas, tienen una seguridad impresionante, ¿no? Entonces, ahí existe un ingeniero químico que se dedica a elaborar este tipo de pedidos de esas joyas valiosas, ¿no? Mientras tanto, en nuestro mercado normal, hay algunos puestos, aquí en La Paz, por ejemplo, en el Chorol, que por el cementerio, también lo hacen, pero de una manera empírica. Seguramente esas empresas grandes donde elaboran estas joyas tenían que hacer una recuperación de cobre, de oro, de metales así preciosos, ¿no? Y seguramente para eso se requiere este tipo de cálculos. Y ustedes saben muy bien que una reacción química jamás es pues al 100%, ¿no? Esto dice menos 94 milivoltios, a veces un margen de error, no sé, de 5, 8, 10%. Pero va a tener por lo menos una recuperación total. Tuve la oportunidad de ir a esa empresa, es muy distinguido, me hicieron sacar nada de metal, como la
Facultad de Medicina, ¿no? En la UNSA te controlan nada metálico, más o menos así, pero ellos tienen unas cámaras, tipo cuartel, pues así, es interesante. Yo fui solamente a hacer un muestreo, ¿no? Que para qué, todo un proceso que lo había hecho ya cuando era estudiante. Entonces, compañeros, dentro de las actividades que viene a ser las orientaciones del foro, ya estaríamos viéndolo. Quisiera ver lo último, ya esto del trabajo final. Aquí está, les decía esto. Ustedes hacen la evaluación a Reinaldo Pizarro y automáticamente se va a habilitar esto. Aquí dice, no disponible hasta que la actividad de evaluación docente esté marcada como realizada. Entonces tú le calificas al docente ahí, ¿no? Tiene varios parámetros, y esto se va a habilitar. Si algo no se habilita, me avisan, por favor. ¿Y cuáles son las orientaciones didácticas para el trabajo final? Aquí sí quiero que tomen en cuenta porque tiene un valor elevado, ¿no? De puntaje. Fíjense esto, para terminar. ¿Alguien me puede dar una lectura, por favor? Villegas. López, dale. Introducción. Se espera que los participantes plasmen en su producto final del módulo tanto los conceptos y fundamentos como las categorías desarrolladas durante las unidades temáticas, así como los conocimientos adquiridos en la vivencia de su contexto educativo, además de considerar el uso adecuado del lenguaje en física-química, en electroquímica, en la redacción del documento. De la misma forma, se espera una estructura clara y ordenada que muestre análisis de la metodología del trabajo. El propósito pedagógico, consolidar los conocimientos adquiridos durante el módulo, incentivar y motivar a la elaboración de proyectos de demostración en electroquímica. Incentivar y motivar, dice, ¿no? Elaboración de proyectos. Les había mencionado, compañeros, como magísters, ya tienen que generar sus libros, por si acaso. Ya tienen tiempito, pero... Muy bien, López. ¿Otra persona? Caguana, licenciado, por favor. Adelante, Caguana. Saúl. Actividad, trabajo final. Actividad 1. Presentación, PowerPoint de una de las temáticas abordadas y su aplicación industrial en el laboratorio. Consigna de la actividad. Elija una temática del módulo, debe ser diferente a la presentada en las actividades de la semana 4. Revisar los contenidos que se realizaron durante el módulo. Elaborar una presentación PowerPoint donde contenga un resumen de la importancia del tema, la aplicación de la industria referida al tema y un experimento demostrativo a nivel laboratorio. A ver, muy bien. Esto les va a llevar tiempo. Dice, hacer una presentación de las temáticas abordadas y su aplicación industrial y en el laboratorio. Mira, hay dos I, su I en el laboratorio. Bueno, eligen una temática del módulo. Debe ser diferente a la presentada en las actividades de la semana 4. ¿No? Aquí eligen un tema, dice. Revisa los contenidos y hacemos una presentación donde contenga un resumen de la importancia del tema y su aplicación en la industria y un experimento demostrativo a nivel de laboratorio. ¿Ya? Entonces, esta presentación va a ser realizado tomando estos parámetros. Pero ojo, elegimos una temática que no sea de la 4. ¿Qué más dice? Que contenga un resumen, la importancia y su aplicación en la industria y que puede ser un experimento demostrativo a nivel laboratorio. Yo les sugiero que hagan esto, una presentación que no sea de la 4, puede ser cualquiera de las anteriores, su importancia, su resumen, importancia
y su aplicación en la industria. Y si no existe, pues a nivel de laboratorio, ¿no?, que se puede generar. Seguiremos leyendo aquí. El documento debe presentar las siguientes partes: carátula, introducción, contenido, aplicación, mencionar un ejemplo para la implementación de un experimento en el laboratorio de educación educativa. Mencionar nomás dice. No dice la palabra dice justamente ese punto. Vera de nuevo. Ya. A ver, quisiera un poquito que nos aclare. Arriba dice hacer prácticamente, pero aquí abajo dice mencionar o hacer una guía. Yo lo que entiendo, nuevamente se contradice el formato con las consignas. Según el formato, yo tendría que hacer, a lo que entiendo, una guía de laboratorio, porque es algo que puedo plantear. Porque prácticamente en este momento no nos encontramos en nuestros colegios aquellos que tienen laboratorio para poder hacerlo. Otro, bueno, no está bien claro, le dicen. Eso, por favor, ¿qué es lo que usted va a calificar como en anteriores? Ya, eso, muy bien, gracias. Mire, lo que estoy indicándoles es lo siguiente. En las consignas dice que debemos elegir un tema, no hay problema. Revisamos sus contenidos importantes. Hacemos la presentación donde contenga, pero ojo, resumen su importancia y su aplicación en la industria o un experimento demostrativo, dice, ¿no?, a nivel de laboratorio. Esto, como no estamos todavía en colegio, podemos hacer como una guía, como tú dices, ¿no?, pero que contenga todo esto, ¿ya?, con el tema que vas a elegir de cualquiera de las semanas anteriores. Ahora aquí hace la carátula, la introducción, contenido, aplicación. Aquí dice mencionar, nomás dice en ejemplo para su implementación. ¿Qué vas a colocar tú? Como ya estás allá redactando, se realizará, ¿no?, la electrólisis del agua con los componentes de quinto A y B. Listo. Solamente mencionar, ¿no?, con unos parámetros. Así con un párrafo suficiente para mí. Pero, ¿por qué les digo esto? Aquí viene el asunto que les decía, compañeros. La cantidad de la presentación, dice, debe estar, dice, en un rango de 15 a 20 páginas. Pongamos 15 lo mínimo. En este caso, sí. Una guía de laboratorio, por ejemplo, me va a llevar unas 3, 4 hojas, por lo menos. Ya tendría 4. El resumen, una presentación, 7 sería más o menos. La importancia, 8, 9, sí alcanza, ¿no? Alcanza. Yo creo que con esa salvedad de la guía de laboratorio, que no está repetido en ninguno de los anteriores, ¿no? Entonces, para llegar a los 15 teníamos que colocar así. Y finalmente dice, subir el archivo PowerPoint o PDF, decía, aquí. Compañeros, yo les sugiero que mándenlo en PDF, es más livianito, ¿no? La presentación también sí. Hay una compañera que me ha mandado el enlace, pero el enlace no hay nada, ¿no? Y ustedes, cada clic que yo hago aquí, se contabiliza para el docente. Nos controlan a nosotros cuántas horas hemos instalado. Al igual que ustedes, ¿no ve? 2 horas, 3 horas, 5, 6, 10, 20, ¿no ve? A eso se refiere. Entonces, dice o PDF, o puede ser presentación PowerPoint, PPT o PDF. Y colocar, dice, ¿no? Este tipo hecho. No lo conozco. Muchos errores tiene, ¿no? Bueno, el documento de la presentación de una de las temáticas del módulo. El producto va a ser la presentación de una de las temáticas, dice, que contempla el módulo de electroquímica y termodinámica. Ahora que recuerdo, mira, en termodinámica hay esta parte de, ¿recuerdan? De los sistemas abierto, cerrado. Es bonito, ¿no? De los termos, por ejemplo. Bueno, hay mucho que hacer, es interesante, pero ideas que podamos ver nosotros eso.
Normas de APA séptima edición. A ver, ¿cómo están, compañeros, con esto de las normas? ¿Manejan bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Cuéntenme. A ver, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se cambia el formato? Yo tengo ambas, ¿no? Por ejemplo, no estamos en investigación, pero cuando hacemos nosotros referencias, echamos aquí, ¿no ve? Referencias, estilo APA, dice. Y voy a ver si tengo, la sexta edición yo tengo, ¿no? Chicago es nada que ver, es por otro sistema. Tengo la sexta edición. Se puede cambiar esto, hay que cargar, ¿ya? La séptima edición. Pero en este caso, ¿no? Ustedes manejen nomás la sexta, ¿ya? Les voy a mandar enseguida cómo lo van a hacer. Se puede hacer eso. En investigación hay docentes, no sé quién les tocará. No creo la sexta, séptima, dice, ¿no? Entonces, hay unos pequeños cambios que hacen, algunos pequeños cambios. Entonces, eso, yo casi no voy a dar mucha énfasis, pero sí que esté bajo normas APA, la sexta que tenemos todos. Texto de apoyo, tienes como recursos también textos y videos complementarios. Criterio de evaluación, lo último. Documento con los parámetros establecidos, presentación de documentos, descripción de manera clara, redacción de manera clara, originalidad del trabajo. Bueno, entonces, compañeros, yo creo que estas 15 hojas, de 15 a 20, dice, aquí pueden explayarse ya, ¿no? Lo mínimo 15, traten de llegar ahí, ¿no? Se va a llegar, porque solamente va a ser estos parámetros, ¿no? Eliges una temática. Licenciado. Sí. ¿Podemos tomar en cuenta el laboratorio que hemos hecho en la semana 2, si no me equivoco? A ver, ¿qué dice aquí? Elige una temática del módulo. Debe ser diferente a la presentada en la actividad de la semana 4. Claro, solamente restringe aquí la 4, ¿no? La semana 4, dice. O sea, de esta semana no puedes presentar eso. Pero sí de la anterior. Dice, elige una temática. Pero mejorado, ¿no? Por ejemplo, tú has hecho, no sé, recuperación del cobre, digamos, ¿no? Un proceso de redox. Entonces, eso lo vas a ampliar, colocas lo mismo y haces su resumen, la importancia que tiene de ese tema, cómo se aplica en la industria, ¿no? Y si es posible, con esto estarías, con este experimento, si amplías esto más, estarías aquí ya haciendo, ¿no? Si has hecho la electrólisis, aquí vas a hacer todito, ¿no? Como has colocado 50 mililitros de agua en el vaso 1, vaso 2, lo que me han contado. Aquí está en detalle. Aquí solamente hay que mencionar, porque está en la carátula, ¿no? Mencionar, dice un ejemplo. El ejemplo nomás. Entonces, quiero ver la carátula, la introducción. Esto va a estar en un PowerPoint, este segundo. 3, 4, 5, conclusiones, 6, digamos, 6 iniciales, 12. Alcanzan 15, compañeros. Licenciado. Dime. Si hacemos un informe difícil que llegue a 15, ni siquiera va a llegar al 12. Sabemos que un informe apenas llega a 5 hojas. Y es bien difícil buscar concreciones, conclusiones y demás con respecto a un tema específico. Yo creo que deberías de bajar las hojas, porque a veces un informe, incluso del Ministerio de Educación que nos han mandado las hojitas para realizar lo que es el informe, apenas abarca 4 hojas. Y mire que nos piden usted 15, es bien difícil. Vamos a tener que engrosar con, no sé, con otros textos más. Yo creo que tendría que bajar por lo menos a unos 8 por lo menos para hacerlo algo meritorio. No sé si estoy equivocado, licenciado, pero usted también véalo eso, licenciado, porque usted también sabe sobre estas cosas del informe. El informe no llega mucho a lo que es las 5 hojas. Para mí es súper fácil esto, doctoría, muy poco. Estamos hablando de presentación. Cuando es en Word, miren que en Word
Times New Roman 1,15 y son letras pequeñitas. Ahí es fatal. Estas son presentaciones. Las hojitas de presentación de PowerPoint son pequeñas, ¿no? Por eso decía, esto lo van a hacer rapidito, ¿no? Y les he mandado unas aplicaciones en WhatsApp. Puede utilizar eso también, depende de ustedes, pero es cortito. Tampoco vas a escribir así todo, ¿no? No. Sí, la palabra. No se olvide que tiene que ser en formato APA igual. No es de hacerlo nomás con cualquier tipo de letra y tamaño. Dice formato APA. Ahora, lo que dice el compañero es correcto. Son 15 a 20 hojas. Entonces, esto no es un diseño de un experimento. Esto es un experimento hecho. Debe ser pues con cálculos y toda esa situación para llegar de 15 a 20 hojas. Nada más. Claro. Sí. Licenciado, mire, licenciado Renato, perdón que mencionar. Ahí también creo que nos pide como un video. Y el video apenas va a calcular como una diapositiva. Y difícil que lo hagamos esa diapositiva en 15 hojas. Yo creo que sería una hoja máximo. Vamos a tener que explicar, yo creo que cada maestro vamos a tener que explicar en una diapositiva, en un video. Y va a ser bien difícil que mandemos 15 diapositivas o 15 hojas en PDF. Yo creo que tendríamos que buscar alguna solución, licenciado Reinaldo. Sí, no se preocupen. PPT yo hago bastante, ¿no? Y en Word es fatal. Aquí te piden PPT, dicen presentación, PowerPoint. Si nosotros abrimos en este momento, mire, aquí estamos. Ya, eso digamos. Ves que esta presentación, esto es de la semana 3, ¿no? Fíjense, 15, van a quedarse tranquilos, por eso les decía, hoy, mañana, hasta el jueves, ya van a tener todo, ¿no? Por ejemplo, la carátula va a estar aquí, ¿no? Todo lo van a colocar, es una hoja, una presentación. Entonces, simplemente es esto, pues, ¿no? Es esto y lo guardas como PDF, ¿no? Si yo quiero mostrar aquí, ya saben hacer ustedes eso, como lo guardan. Está en presentación y aquí, ¿no? En esta opción, PDF dice. Y listo. Y eso se va a convertir. Yo les digo esto, hasta que yo mande esto a la coordinadora, ustedes la conocen. Además, esta guía yo no lo he hecho, ¿no? Que hay muchos errores, han visto ustedes. Entonces, estos aspectos de la cantidad de páginas de trabajo final, ¿no? ¿Dónde estamos? A ver, es orientación, el texto académico, ¿dónde está? No lo he visto. Aquí está, ¿no? Dice, es presentación. Y mostrándoles a ustedes esto, por ejemplo, de aquí va a ir la carátula de sus datos. Aquí está seguramente su resumen. Y el resumen no dice pues una presentación, puede ser 2 presentaciones lo tuyo. Luego colocarás al siguiente. Fíjense que no son muchas. Ahora la letra que se utiliza, ahora cuidado también tú se coloca normas APA, dice es fatal, ¿no? Fíjense que normas APA nos pide, ¿qué nos pide? Que si vas a hacer así, dice el número 12, Times New Roman, este es el problema. Fíjense que estas lechitas son tremendas, pues, ¿no? Y si esto, aquí 15 tiene que ser, 1,5, perdón. Fíjense que al realizar todos estos trabajos que hacemos, esto sí es fatal, ¿no? Porque al siguiente va a ir ahí, y al siguiente. Esto sí es fatal. Hacer 15 hojas tarda por lo menos unos 4 días. Pero en presentación PowerPoint, yo les sugiero que las letras, ¿no? Porque yo voy a calificar. Cuando dicen normas APA se refiere pues de que esto de dónde es sacado. Yo debo referenciar. Yo les sugiero por lo menos aquí el texto que tenga un tamaño de 20 por lo menos. Creo que es factible, ¿no? Ahí voy a ver. Aquí a ver. Y sentaremos
letras. Ya, ¿esto cuánto tiene de tamaño? 54. Yo pienso que un 20 para mí está sufi, ¿no? Y el Arial Times Roman, ¿dónde está? Aquí no hay todavía, ¿ve? Yo prefiero manejar el Arial, porque si tú vas a hacer Arial 11, creo que es, estás frito, ¿no? Aquí sí. Entonces yo les decía, esto va a ser fatal para ustedes, ¿no? Este tipo de letras. Escribir en point. Pero aquí dice norma SAP, muy general, ¿no? Muy general. Además, septa edición, ¿dónde está? Aquí. Elegir una temática, y de qué más dice, las consignas. Recursos. ¿A qué se refiere más que todo esto de las normas APA? Se refiere cuando sacamos una información. A ver, les voy a enseñar un truco. ¿Conoce el método de parafraseo, no ve? Compañeros. Me tienen que decir sí, no, porque yo puedo suponer que sabe. Cuando tenemos, por ejemplo, alguien está sacando qué es una diferencia entre ¿qué? Cátodo y ánodo, digamos. Cátodo y ánodo. Si ustedes, digamos, ingresan a este enlace, y eso es los dos, aquí ya está, miren, ¿no? Si yo copio esto, estoy mal ahí, ¿no? Y esto coloco aquí, estoy plagiando. Miren, no quiero que hagan esto, no hagan control V, no hagan eso. ¿Cuál es el truco, digamos? Más o menos, que se coloca aquí el cursor y van a colocar clic derecho y van a buscar este tipo de lechitas, ¿ya? Están viendo, ¿no? Nuevamente, clic derecho y aquí. Y entonces aquí lo van a arreglar. Ya van a estar ordenando, van a estar colocando. ¿Qué sucede con esta parte? Lo ha hecho de una manera más libre, digamos así. Mientras que en el anterior, voy a suponer que es así, ¿ya? Así. Esto, por ejemplo, que he copiado, copia los espacios más, debe tener algún código, ¿no? En el Word, estos espacios ahí, las comas, todo copia. Pero como yo hice esta operación de acuerdo a mi configuración, que decía 12 Arial Times, ¿no? Aquí está, ¿ve? 12 y aquí Times. Ahora, no es dejarlo ahí, pues, compañeros, esto, ¿no? Aquí yo tengo que parafrasear. Y estos es donde están, algunos están fallando, los demás están muy bien. Aquí dice, la electroquímica es la rama de la química que estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. Allá. Esto lo tengo que cambiarlo, sin perder la esencia. Uno de los trucos. Fíjense que dice que la conversión de energía eléctrica y la química. Yo puedo redactar aquí y decir, esta palabra de conversión, otro sinónimo, ¿no? Ya no que sea conversión, pero manteniendo el eje central. Yo puedo decir aquí, uno de los temas importantes de la electroquímica, ¿no? Y así, y está en transformar la energía eléctrica en la energía química. Esta conversión, ya sí, ¿no? Ya uno va a empezar a leer. Y esto es lo original, obviamente. Una vez que tenga eso, pues lo borro porque ya no necesito. Y así va a seguir llenando. Y entre ellos lo más importante es el redox. Redox es una frase o palabra que viene o hace relación a la reducción y oxidación de las reacciones químicas. Y así van colocando. Es decir, mantener esto
pero no en su integridad. A no ser que tú coloques esto de la siguiente manera, ¿no? De acuerdo al autor, ¿ve? ¿De dónde han sacado esto de aquí? Esto no tiene autor, mire. No tiene este autor. O sea, no es válido, ¿no? Entonces, si yo voy a buscar la diferencia cátodo-ánodo según Pauling, ¿no? Entonces ya seguramente él debe tener su aporte. Y para tener el autor. Para evitar eso, es mejor parafrasear, ¿no? Lo que estaba haciendo en un instante. Entonces, de esa manera, la redacción que estaba haciéndolo aquí no va a detectar el plagio, no detecta. Pero si solamente coloco esto así, tal como ya se ha explicado anterior, si esto lo llevo para el control antiplagio que yo tengo aquí, ¿no? Aquí voy a pegar yo esto, y tal como está copiado. Y aquí abajo dice, no soy robot, quiero que me lo parafrasees. Fíjense, voy a parafrasear esto, y va a ver lo que va a cambiar. Aunque hay que tener cuidadito de esto, pero te va a ayudar bastante. Estoy dándoles estos trucos. Mire, los procesos electroquímicos son reacciones redox. ¿Cómo te lo ha transformado? La electroquímica es la rama de la química que estudia la conversión de energía eléctrica y química. Los procesos electroquímicos, ve que no es lo mismo. Te está diciendo, te lo he cambiado todito de estos. Te lo he cambiado. Te lo ha puesto con amarillo. Entonces yo agarro esto, ya, porque a veces aquí me ha cambiado una celda de Denier, aquí era una celda de Daniel. A eso tengo que ver, pues. Y aquí sí tengo que hacer yo el control B. Fíjense que esta diferencia, ¿no?, que existe. Entonces tengo que arreglar esto, ¿no?, porque esto lo que está en negrillas lo está manteniendo, solamente los rojitos lo ha cambiado. Entonces, ¿qué hay que decir? Que yo esto tengo que cambiar. Tal vez lo voy a mantener esto lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, esta forma de parafrasear, tú la tienes que revisar, tampoco lo peguen directo, ¿no? Esto era de Daniel, por ejemplo. Ya, entonces ustedes pueden hacer ese tipo. Entonces, las normas APA, no, esto es un truco, ¿no? No estoy diciendo que así van a hacer, pero te va a ayudar bastante, ¿no? Porque esto que está en negrillas todavía, por ejemplo, lo está manteniendo. Y si yo quisiera, por ejemplo, ahora sí, controlar, con esto nos vamos, compañeros, ver el antiplagio. Lo que he hecho anterior ha sido parafrasear. A ver, yo cuál voy a utilizar. Esto, quiero que me muestre el porcentaje. Decimal SEO, dice. Ya, entonces estoy tomando en cuenta esto, por ejemplo, ¿no? Esto que ha sido parafraseado. Esto voy a llevar aquí abajo y copio aquí. Lo pego, ya está ahí. Y entonces yo hago aquí, pero aquí voy a subir esos documentos ustedes que me mandan. No voy a hacer paso por paso. No soy robot. Comprobar plagio. Puedes comprobar hasta la gramática si quieres. Esto que está con una corona te van a cobrar $5, no sé cuántos. Yo no quiero. Quiero que me lo compruebe el plagio. Es de lo que yo ya he parafraseado. Y aquí está haciendo el análisis, ¿no? Está controlando ya. Están buscando esa similitud. Y esto es una ayuda, compañeros, que les va a dar bastante en su tesis, ¿no? Porque a veces el factor tiempo es fatal. Cuando empiezan las clases, ahí es fatal. Entonces, yo les sugiero que hagan hoy así, una diapositiva, no importa, mañana otros 2, pero no lo dejen último momento, porque ahí sí nos llaman, se presentan otras eventualidades y estamos
en conflictos. ¿No? Entonces, esto es lo que tarda, pues yo mañana voy a revisar sus trabajos y aplico estos, ¿no? Mientras estoy tomando mi juguito aquí tengo que esperar, por eso que tarda un poquito. Y como hace una búsqueda de dónde ha copiado, entonces va tardando un poquito. Ya sí. Entonces, ya saben ustedes cómo se hace la detectar los plagios. Aquí no tanto, pero en algunos casos he visto y les he comentado en privado y eso. Entonces, compañeros, mientras van analizando, ¿algún comentario más antes de irnos? Dime. No una consulta, una observación. Sabemos que de nuestra área es ciencias exactas, y al ser ciencias exactas, yo creo que la mayoría de mis compañeros y colegas vamos a sacar el mismo resultado. En las orientaciones tenemos en la segunda actividad, creo que es ejercicios. También tenemos un cuestionario, donde nuestros resultados y nuestras observaciones va a ser casi la similitud. A veces cuando decimos vamos a buscar el parafraseado y demás, yo creo que todos vamos a tener casi las mismas similitudes en las respuestas. Y yo creo que en esa parte no creo que sería recomendable hacer el parafraseado, porque la mayoría de los colegas vamos a tener ese mismo resultado, la misma observación, y tal vez hasta vamos a decir que nos hemos copiado. No sé, creo que usted podría entender esa parte, licenciado, al momento de colocar el resultado. Porque recuerde usted, licenciado Reinaldo, que para realizar este diplomado, para hacer la especialidad, es consecuente. Y al ser consecuente, cada uno de los participantes tenemos que tener una nota de 85. Si usted nos va a decir que han sacado de tal lugar, nos hemos copiado, es verdad, tal vez nos vamos a copiar incluso, pero la respuesta va a ser igual en todos nosotros, y tal vez ni vamos a llegar a ese resultado que nosotros queremos, porque con la Universidad Pedagógica tenemos que tener todos una nota mínima de 85 y un máximo de no sé de cuánto. Pero eso yo quisiera que tome en cuenta también usted, licenciado Reinaldo, porque a veces si vamos a tener una nota mínima de 85, 80, 75, sabiendo que es 71 la aprobación, vamos a estar en conflictos nosotros, porque la maestría tal vez ni vamos a llegar. Esa parte yo quisiera que tome en cuenta usted, licenciado Reinaldo, porque como le dije, es ciencias exactas, y donde es ciencias exactas, todos vamos a tener el mismo resultado. Solo eso, licenciado Reinaldo. Sí, y ya conozco, gracias por la observación. Sí, por eso se han dado cuenta, en el foro la mayoría tiene 100, ¿no? Una gran mayoría. Entonces, obvio pues que los resultados van a ser idénticos, ¿no? Pero la forma de calificación yo lo tengo. Voy a considerar justamente esa situación. Yo me estoy refiriendo esto para las personas que me siguen mandando así, ¿no? Entonces, un 85% de aquí, de este grupo por lo menos, ya manejan, ¿no? Ya está, yo estoy feliz de eso. Por eso también sus notas son altas. En aquellas personas que tienen notas bajísimas, ya saben por qué es, ¿no? No es porque ¿de qué sirve una maestría si yo hago así, ¿no? Copio esto, pego, parece un profocón más, y no es así. Nosotros como docentes de la universidad también tenemos un control, ¿no? Ya le comentaba un compañero que ha llegado al principio, sí, me dice, ¿por qué tiene 100 esta señorita? Mira, su informe tiene 8 errores ortográficos. Bueno, yo le tengo que sustentar eso, ¿no? Decir que ellos van a ser magísteres, van a llegar a eso. Y no pueden tener errores ortográficos, o no lo ha leído usted, licenciado, ¿no? Entonces son situaciones que a veces es feíto cuando te llaman la atención así. Por eso yo me dedico, ¿a mí qué me costaría a todos una 90, 80? No es así. Ustedes se van a llegar en algún momento y van a ver ustedes cuando califiquen. Ya no estamos para un pregrado, dice posgrado, estamos avanzando. Y eso va a ser. Voy a considerar, pero de todas maneras esto.
para esta última semana, y también desde mañana voy a empezar a revisárselos. Tranquilo, no te preocupes, pero estoy dándoles, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? Plagio cero, dice. Hagan ese esfuerzo. Yo sé que es complicado, es molestoso, a veces no tienes palabras, ¿no? Te vuelve a salir. Por eso les dije en un principio, cuando hagan su carátula, pero hagan en hoja blanca, no copien, ¿no? Aquí saquen una hoja nueva, ya, aquí van a diseñar, universidad pedagógica, todo eso. Y háganse varias. No lo copien de un documento que ya han subido. Cuando suben, ya les dije, estos espacios lo capturan, no sé qué hace, porque he hecho muchas pruebas también yo, ¿no? De todos los cursos que hice. ¿Por qué se pasa plagio si yo no hice ningún plagio, no? Entonces, encontré, pues, ahora esta situación que estoy mostrándoles de parafraseo, de control de antiplagio, antes de enviar. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes sean un buen grupo, que sean mis colegas, en un momento vamos a estar ahí en la universidad, entonces, pues, que te sirva estas experiencias, ¿no? No hagamos siempre copy-paste. Pareciera, la única universidad que hace este control es la Universidad Pedagógica, ni la UP hace. Quienes están tomando cursos en otras universidades no hacen esto, solo la UP de Sucre hace este control, y eso nos controla a nosotros. O sea, queremos nosotros que ustedes tengan por lo menos ese espacio de soltura. Ahora, obviamente, en los ejercicios lo van a hacer magníficos, ¿no? Y también les voy a enseñar cómo se detecta. Hay muchas cosas que tengo que enseñar. Será en otra oportunidad, compañeros, ¿ya? Cualquier situación, me escriben. Yo voy a estar siempre en línea, casi siempre en línea. Y si tengo el tiempito les contesto, caso contrario, pero voy a tardar, pero les voy a contestar. ¿Listo? Entonces, compañeros, felicidades, termínenlo, hagan con un tiempito. Esto sí es un poquito arduo en relación a a la cantidad de hojas que está haciendo. Pero no lo maneje tan así radical, ¿no? Sino a las referencias. Entonces, véanlo ese punto, y yo también voy a considerar lo que tú me mencionas, pero en el tiempo prudente posible, ¿ya? Y de esta manera, compañeros, les auguro éxitos, y en algún momento vamos a estar ahí brindando más informaciones, y culmínenlo, no lo dejen. Y si es que hubiese alguna segunda instancia, espero que no haya, van a estar al tanto, porque termina ese día y creo que tienen 2 días más para acabar, y es un proceso muy burocrático en la universidad, ¿ya? ¿Algo más, compañeros? Dice una cosita más, perdón, buenas noches. Dice, la parte del trabajo final, el producto final, no sé si es que puede hablar con el técnico de la UP y pedirle que amplíen, ¿no?, los megas que están disponibles, porque solamente son 5 megas. Entonces, como va a ser un trabajo un poco grandecito, y como son presentaciones van a tener varias imágenes, entonces generalmente por eso sabemos tener un poquito de problemas. No sé si es que se podría pedir eso al técnico. Sí. Nada más. Mire que inclusive he pedido la reducción de hojas, de páginas. ¿Y sabe qué me han contestado? Lo siguiente, ¿no? Rinaldo, ellos no están en pregrado. No es el primer módulo, no es el segundo módulo. Así que están en un posgrado. Y así medio tajante las nuevas autoridades. No los conozco muy bien algunos. Y bueno, pues, claro, ya está planteado. Por no, eso dice, no estoy cambiar, ¿no? Está bien la cantidad, yo no me estoy quejando de eso. Yo le estoy diciendo de los megabytes que están disponibles. Solamente en la UPE nos permiten 5 megas. Por ejemplo, en la UMSA, en su plataforma, nos dejan hasta 50. Entonces es muy poquito, 5 megas, y como van a ser unas cuantas hojas, 20 hojas aproximadamente, y van a ser imágenes, entonces va a ser un poco pesadito. Entonces por eso es técnico. Convertirlo en Abner, convertirlo en PDF. Pero no siempre lo dice. Ya está bien, dice, ya. Bueno, muchas gracias. O lo vas a reducir. Sí, la calidad de la imagen lo voy a tener que bajar. Sí, la importancia del producto, yo voy a calificar. Bueno, no se preocupen, cualquier situación es, conviértalo en PDF y lo envía ahí, yo lo voy a calificar.
Listo, entonces ya llegó, antes de irnos, Natalie Flores. Feliz. Zaida Yusco. Allá. Ya llegó Yusco, Zaida, Neisa Mayorga, Parisa Carelli, Quiñones, creo que le he visto por ahí. Aquí, licenciado, va a disculpar. Aquí, licenciado. Sí. Quispe, Sergio. Ya. Bueno, compañeros, felicidades y hablamos internamente para alguna situación con tiempito. Háganlo. Hoy es lunes. Listen, por favor. Con respecto a las hojas del producto final, ¿cuántas hojas máximo podemos llegar? Porque como dice el compañero, es verdad, unos megas más, unos megas menos, es bien difícil. Y justamente como tenemos exactas, tenemos que mandar fotos. ¿Cuántas hojas más, cuántas diapositivas más o menos tenemos que mandar, por favor? Dice de pero 15 para usted, a 20 licenciado. el punto final. Para usted, que licenciado. Tú llegues aquí. No, pues yo casi no voy a la gente, voy a esa por eso mismo le digo, licenciado, yo sé que usted siempre ha tomado la calidad antes que la cantidad. Lo conozco, licenciado, por eso podría hacerlo 5 por lo menos mínimo. No, mínimo no, dice 15. Ya, licenciado, está bien. Ya tú puedes, a que no, le conozco, licenciado, es que a usted siempre le ha gustado la calidad, ya. Por eso mismo le digo, licenciado, a veces en 2 hojas ya podemos hacerlo todo, pero siempre con una buena calidad y buena responsabilidad también del maestro. Sí, no, pero ese PDF, ese PowerPoint que tienes, guárdalo como PDF y listo. Está bien, licenciado. Pero tienes que tener 15, no tal vez mínimo. Listo, compañeros. Felicidades. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego, Lice. Chao. Hasta luego, Lice. Chao.